Muy bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar los aspectos más significativos del Estándar Internacional de Auditoría número 330, que está relacionado precisamente con las respuestas del auditor frente a los riesgos que anteriormente hayan sido valorados. Como bien sabemos, en cada norma que vamos revisando, cada una de estas normas, y esta de hecho no puede ser la excepción, es que a nivel de la norma internacional lo que nos dice es que esta norma 330 tiene que interpretarse en forma conjunta con lo establecido con la NIA 200, que nos habla principalmente de los objetivos globales que tiene el auditor independiente en cuanto a la realización de su trabajo. Empecemos a revisar esta norma, que en su primera parte contiene 30 párrafos, y vamos a empezar con el párrafo 1, que está relacionado con el alcance de esta norma internacional. Entonces, el párrafo 1 lo que nos dice es que esta norma va a tratar sobre la responsabilidad que tiene el auditor en el contexto de una auditoría de estados financieros de diseñar e implementar las respuestas a los riesgos significativos que el auditor haya podido identificar y posteriormente valorarlos de conformidad con lo establecido en la NIA 315. Si hacemos una revisión de la NIA 315, esta norma de lo que trata es, primero, de establecer ciertos procedimientos para que el auditor identifique los riesgos y posteriormente haga una valoración de estos riesgos, precisamente para poder establecer qué riesgos tienen un nivel de significatividad importante en cuanto a la realización de la auditoría. Entonces, ese es, si quieren, el alcance de esta norma internacional. El párrafo 3 nos habla del objetivo, y en esta parte indicaremos que el objetivo, a ojos de esta norma, es que el auditor pueda obtener evidencia, y ahí tenemos las dos principales características de la evidencia, que tiene que ser evidencia suficiente y adecuada respecto a los riesgos valorados mediante el diseño, vale decir que el auditor en cada auditoría que va a realizar, dependiendo de la naturaleza y las condiciones de cómo es que va a afrontar la identificación de los riesgos, es que el auditor va a realizar el diseño de las pruebas que va a realizar y cómo es que este diseño posteriormente va a ser implementado en la auditoría para dar una respuesta adecuada a los riesgos significativos identificados por el auditor. Eso es lo que nos dice el párrafo 3 de esta norma. Ahora, si revisamos un poco la doctrina, vale decir, si revisamos un poco la literatura amplia en cuanto a auditoría, es que en auditoría financiera, a nivel general, solo tenemos dos tipos de pruebas. Por un lado, las pruebas sustantivas, y por otro lado, las pruebas de controles. Este párrafo 4, de la misma forma, como les decía, de toda la literatura encontrada, es que también identifica dos tipos de pruebas y las define bajo el siguiente tenor en el párrafo 4. Por eso es que nos dice, a efectos de esta NIA, los siguientes términos tienen los siguientes significados, y obviamente es la clasificación de los dos tipos de prueba que existen en la auditoría. Por un lado, un procedimiento sustantivo,
¿Y cómo es que se define a ojos de esta norma? Es que es el procedimiento de auditoría diseñado para detectar incorrecciones materiales en las afirmaciones o en los objetivos de la auditoría, y estos procedimientos sustantivos pueden ser de dos tipos, una subclasificación. Pueden ser pruebas de detalle, que se pueden aplicar a transacciones específicas, a saldos de cuenta o a información a revelar. Y por otro lado, aparte de las pruebas de detalle, existen procedimientos analíticos sustantivos. Vale decir que en este caso el auditor determina una expectativa y en base a esa expectativa que surge del análisis se empieza a hacer procedimientos de tipo analítico. Entonces, esa es la definición de procedimiento sustantivo y además una subclasificación de este procedimiento sustantivo a ojos de esta norma. Y por otro lado, esta norma dice también que existen pruebas de controles. ¿Y cómo los define y cómo define estas pruebas? Son, dice, procedimientos de auditoría diseñados para evaluar la eficacia operativa de los controles. Vale decir que cuando nosotros o cuando el auditor va a dar como respuesta la realización de pruebas de controles, entonces estas están enmarcadas principalmente en evaluar cómo es la eficacia operativa de los controles, obviamente que están relacionados con la emisión de los estados financieros. Ahora, cuando vamos a evaluar la eficacia operativa de estos controles, vamos a ver en la prevención, vale decir que los controles que puedan ser preventivos, o en la detección, vale decir en controles que puedan ser detectivos de errores, y finalmente corrección de incorrecciones, vale decir que hayan pruebas que ayuden a corregir desviaciones que puedan surgir en la operativa del negocio. ¿Ya? Entonces, nos define las pruebas de controles y estas pruebas, vuelvo a repetir, están relacionadas con que tenemos que probar la eficiencia operativa. Y aquí, si quieren, esta norma empieza a hacer la clasificación de los controles en tres tipos. Controles preventivos, controles detectivos y controles correctivos. Eso si hacemos una interpretación a detalle del inciso B del párrafo 4 de esta norma. Sigamos. El párrafo 5 nos habla de respuestas globales. En este caso lo que nos indica es que el auditor diseñará, como les indicaba, es que es responsabilidad del auditor qué pruebas va a desarrollar y cómo es que va a implementar el diseño de pruebas que el auditor va a realizar como una respuesta global para responder a los riesgos valorados de incorrección material, vale decir a los riesgos significativos en los estados financieros que el auditor está examinando. ¿Qué nos indica el párrafo 6? El párrafo 6 nos habla sobre procedimientos de auditoría que van a responder a los riesgos significativos en términos de lo que son afirmaciones. En este punto el párrafo 6 indica: el auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría posteriores cuya naturaleza, cuando nos dicen la naturaleza, nos está diciendo del tipo de pruebas que el auditor va a utilizar. El momento de realización nos está hablando en términos de oportunidad de cuándo va a realizar, y cuando nos habla de extensión, cuál va a ser el tamaño de la prueba que va a realizar, y que estos estén basados en los riesgos, y obviamente el diseño de las pruebas del auditor al final
tiene que ser consecuencia de que pueda responder de forma adecuada a los riesgos que haya identificado el auditor anteriormente. Para el diseño de los procedimientos de auditoría posteriores, el auditor debe considerar los siguientes aspectos. Primero, ¿qué ha motivado al auditor para poder otorgar una valoración de por qué el auditor ha considerado que en una afirmación existe un riesgo alto? ¿No ve? Debe haber un motivo de por qué el criterio del auditor en determinado momento dijo que aquí tengo un riesgo alto. Entonces, ese motivo de esta valoración le lleva a que el auditor, en el momento del diseño de la prueba, revise la probabilidad, cuál es el nivel de probabilidad de que existe esta incorrección material, y segundo, sin la valoración del riesgo se ha tenido en cuenta los controles relevantes. Entonces, lo que nos está diciendo la norma es que usted, auditor, revise nuevamente la probabilidad, porque no se olviden que cuando nosotros valoramos el riesgo, uno de los factores para la valoración es la probabilidad. ¿Cuál probable es de que este riesgo ocurra? Y segundo, lo que nos dice es que si en la valoración del riesgo se ha tomado en cuenta que existen controles que puedan ayudar a mitigar los riesgos identificados. Y finalmente nos dice que el auditor obtendrá evidencia de auditoría más convincente. Vale decir que cuanto mayor sea la valoración del riesgo realizada por el auditor. El párrafo 8 nos habla sobre pruebas de controles. A partir del párrafo 8, obviamente, de lo que se desarrolla es en la primera parte las pruebas de controles, y más adelante, a partir del párrafo 12 más o menos, nos habla sobre pruebas sustantivas. En este caso, en pruebas de controles, ¿qué es lo que nos dice? El auditor diseñará, nuevamente es tuición del auditor, diseñar los procedimientos y obviamente aplicar el diseño de los procedimientos que el auditor va a desarrollar, en este caso con pruebas de controles, con el fin de obtener evidencia de auditoría sobre la eficacia operativa. ¿Qué es lo que vamos a probar? Es que si los controles diseñados por una empresa, o los controles diseñados por nuestro cliente de auditoría, obviamente están operando en forma eficaz. Vale decir que los controles están cumpliendo el objetivo por el que han sido creados. Y estos controles, obviamente, la auditoría, nuevamente, por un principio de materialidad, llamemos, va a evaluar los controles relevantes si la valoración de los riesgos que realizó el auditor se comporta de acuerdo a la expectativa de los controles están operando eficazmente. Vale decir que si el auditor va a realizar pruebas de controles, entonces está consciente el auditor de que en este ciclo de transacción que estamos auditando, o en esta operación, o en esta parte del proceso que estamos auditando, existen controles. Por eso es que el auditor aquí se genera una expectativa de que existen controles. Y la norma aclara, es decir, que para la determinación de la naturaleza, el tipo de prueba, la oportunidad, cómo vamos a realizar la prueba y el tamaño de los procedimientos, el auditor tiene previsto confiar en la eficacia operativa de los controles. Entonces, si vamos a irnos con un enfoque de realizar pruebas de controles, tiene que haber la expectativa del auditor de que en esta empresa existen controles relacionados con la afirmación que queremos probar. Y segundo, si los procedimientos sustantivos, vale decir que las pruebas de detalle que vamos a aplicar,
por sí mismos no pueden proporcionar evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Vale decir que si nosotros, para un tipo de procedimiento, voy a colocar un ejemplo, de cuentas por cobrar, por dar un ejemplo, como les decía, es que nosotros vamos a irnos por el lado de hacer una muestra y una circularización de saldos, vamos a aplicar procedimientos sustantivos y concluimos que estos procedimientos sustantivos por sí mismos no van a ser suficientes como respuesta a los riesgos que hemos identificado, entonces, además de hacer estos procedimientos sustantivos, necesariamente tendremos que hacer pruebas de controles para apoyar la evidencia de auditoría que nosotros estamos buscando y obviamente todos estos elementos nos ayuden a formar una base sólida para después poder emitir nuestra opinión a través del informe de auditoría. El párrafo 9 lo que nos indica es que en el diseño y aplicación de las pruebas de controles, el auditor obtendrá evidencia de auditoría más convincente cuanto más se confíe en la eficacia de un control. Si analizamos a detalle este párrafo 9, la verdad de las cosas que lo que aquí nos está diciendo es que un auditor va a estar más tranquilo, quiero un poco parafrasear en términos sencillos, va a estar más tranquilo en la auditoría mientras mejores y más controles eficientes tenga su cliente. Si es así, el auditor podrá apoyarse o podrá confiar parte de su trabajo en que un cliente tiene adecuados controles y obviamente esto le va a ayudar al desarrollo de una auditoría. Entonces, si partimos del análisis comentado, donde realmente un auditor va a estar mucho más preocupado en cuanto al manejo del riesgo de detección de la auditoría, va a ser cuando encuentre un cliente que no tiene buenos controles. Obviamente, para mitigar ese riesgo, el auditor tendrá que hacer mucho trabajo de detalle y obviamente, aunque realice todo este trabajo de detalle, igual no podría lograr minimizar en cuanto al grado que quiere el auditor como respuesta al riesgo para tomar una adecuada base para la emisión de su informe. El párrafo 10 nos habla de la naturaleza y extensión de las pruebas de controles. Para el diseño y aplicación de pruebas de controles, seguimos con pruebas de controles, el auditor dice ¿qué es lo que realiza? Indaga en combinación con otros procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre la eficacia operativa de los controles, así como también la manera en que una entidad ha aplicado los controles, la congruencia con la que se hayan aplicado y finalmente las personas que lo hayan aplicado y cuáles han sido los medios utilizados para poder dar cierto nivel de certidumbre en cuanto a los controles aplicados. Asimismo, el auditor determinará si los controles que van a ser probados dependen de otros controles. Entonces, este párrafo nos hace entender que hay una subclasificación en controles. Hay controles directos y controles indirectos. Cuando un control depende de otro, esta norma lo denomina controles indirectos. Y en ese caso, cuando el auditor identifica un control indirecto, y en este caso es necesario obtener evidencia de que el control, si quieren, principal o el que estamos probando para que la prueba sea satisfactoria, también nos lleva a que nosotros tenemos que hacer pruebas a los controles que sean indirectos para corroborar que el control clave que hayamos identificado sea adecuado en cuanto a la respuesta al riesgo.
En cuanto a términos de oportunidad, en cuanto a lo que se refiere momento de realización de las pruebas, el auditor realizará pruebas sobre los controles, puede ser en un momento concreto, vale decir que si nosotros vamos a hacer la auditoría del año 1, comprendido entre enero y diciembre, podríamos hacer en algún momento, en alguno de estos 12 meses, una prueba en concreto para ver si el control funciona, o dependiendo si el control es bastante repetitivo, si quieren, en un ciclo de una transacción, podemos hacer una prueba total del periodo. Esto va a depender de cuál es el tipo de control que nosotros queremos auditar, y con el fin de obtener una base adecuada para la confianza prevista por el auditor. El párrafo 12 de lo que nos habla es de la utilización de la evidencia de auditoría obtenida durante un periodo intermedio. Vale decir que nosotros vamos a tomar pruebas en un periodo intermedio de la auditoría, no en el periodo final, sino en el transcurso de las operaciones de un negocio. Entonces, si el auditor obtiene evidencia de auditoría sobre la eficacia operativa en un periodo intermedio, vale decir, en un trabajo preliminar de auditoría, entonces el auditor debe obtener evidencia ya en el momento final de su auditoría y deberá evaluar si ha existido cambios que pudieran modificar el resultado de las pruebas que el auditor ha realizado en forma intermedia, y determina si la evidencia de de la auditoría preliminar realizada va a ser necesario adicionar algunas pruebas de auditoría para precisamente tener adecuada base de la auditoría que está realizando. Entonces, eso es lo que tiene que hacer cuando el auditor hace un trabajo preliminar. El párrafo 13 nos habla sobre la utilización de la evidencia de la auditoría obtenida en auditorías anteriores. Vale decir que si nosotros vamos a ser auditores recurrentes y hemos auditado el año 1, el año 2 y ahora estamos auditando el año 3, podríamos en alguna medida utilizar de base las pruebas que hemos realizado, sea en el año 2 o el año 1 de nuestro cliente. Entonces, sobre eso, ¿qué es lo que nos dice la norma? Para determinar si es adecuado, dice, utilizar la evidencia de auditoría de años anteriores, entonces, ¿qué es lo que el auditor debe considerar? Debe considerar 5 aspectos. Número 1, la eficacia de otros elementos de control interno, los riesgos originados por las características del control. Habrá que ver si es un control de tipo manual o automático. La eficacia de los controles generales en cuanto a tecnología de información. La eficacia del control y su aplicación por la entidad. Y finalmente, si la ausencia de cambio de un control concreto. Y finalmente, me olvidaba, además se debe considerar los riesgos de incorrección material y el grado de confianza del control. Entonces son estos 6 elementos que el auditor debe considerar, y obviamente si en estos 6 aspectos el auditor no determina que ha habido un cambio significativo con los controles que el auditor haya valorado un año o 2 años atrás, entonces obviamente podrá tomar como base ya las pruebas realizadas en auditorías anteriores. ¿Qué más? El párrafo 14, ¿qué es lo que nos dice? Si el auditor tiene previsto utilizar evidencia de auditoría procedente de una auditoría anterior, entonces determinará que dicha evidencia sigue siendo relevante. Vale decir que si es que el auditor concluye que las pruebas de control realizadas un año anterior se mantienen en cuanto a la operativa del negocio y esto sigue siendo relevante para la auditoría actual, entonces obviamente lo que nos está indicando es que sí, estas pruebas realizadas en años anteriores pueden servir como base para la auditoría de este año. Obviamente, desde el punto de vista lógico,
Lo que se tiene que evaluar es si se han producido algún cambio que va a afectar la continuidad y la relevancia de la evidencia del año anterior, y si no se han producido tales cambios, el auditor probará los controles al menos en una de cada 3 auditorías. Eso nos da como plazo, si quieren, de cuál es el tiempo de pruebas que el auditor puede tomar como base en cuanto a trabajos de años anteriores. El párrafo 15 nos habla sobre controles sobre riesgos significativos. Cuando el auditor tenga previsto confiar en los controles sobre un riesgo que considere significativo, debe realizar pruebas sobre dichos controles en el periodo actual. Vale decir que si el auditor va a tener confianza en los controles, obviamente, para ratificar, si quieren entre comillas esta palabra, tiene que hacer las correspondientes pruebas. El párrafo 16 nos habla sobre la evaluación de la eficacia operativa de los controles. Para la evaluación de la eficacia operativa de los controles relevantes, el auditor evaluará si las incorrecciones que se han detectado mediante procedimientos sustantivos indican que los controles no están funcionando eficazmente. Sin embargo, la ausencia de incorrecciones detectadas mediante procedimientos sustantivos no constituye por sí evidencia de auditoría de que los controles relacionados sean eficaces, ¿no? Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que en el momento en que hagamos la prueba de la eficiencia operativa, se debe ver cómo es que va a haber una correlación con las pruebas sustantivas que se van a realizar precisamente a los controles que vamos a llevar como pruebas adicionales a las pruebas realizadas. El párrafo 17 nos dice, si se detecta desviaciones en los controles, vale decir que nosotros nos hemos apoyado en controles, vamos a hacer nuestras pruebas de controles, y si hemos encontrado desviación en los controles, vale decir que o estamos llegando a una conclusión de que los controles no operan eficazmente como habían sido diseñados, el auditor debe realizar indagaciones específicas para comprender si efectivamente existen estas desviaciones o existen casos aislados que puedan llevar a cierta confusión al auditor. Entonces tiene que hacer una indagación, debe averiguar, manejemos, sigue la misma terminología, debe indagar con el personal que maneja estos controles para comprender y poder evaluar adecuadamente esta desviación, y además deberá ver cuáles pueden ser las consecuencias potenciales de que un control, obviamente clave, no esté funcionando como debería ser. ¿Y qué es lo que va a determinar? Determinará si las pruebas de controles que se han realizado proporcionan una base adecuada para confiar en los controles, son necesarios pruebas adicionales a los controles, o resulta necesario responder a los riesgos potenciales de incorrección mediante procedimientos sustantivos. Entonces, esos son 3 elementos que hay que considerar si en la evaluación de los controles llegamos a una conclusión de que existen desviaciones en estos controles. Y a partir del párrafo 18 de lo que nos habla son de procedimientos sustantivos. Y en este caso, ¿qué es lo que nos indica? Con independencia de los riesgos valorados de incorrección material, el auditor diseñará y aplicará nuevamente procedimientos sustantivos para cada tipo de transacción, saldo contable e información a revelar que resulte material. Obviamente, la auditoría siempre está enmarcada en aspectos significativos o aspectos materiales. El auditor considerará si deben aplicarse procedimientos de confirmación externa a modo de procedimientos sustantivos de auditoría. Esto va a depender del criterio del auditor. ¿Qué más? A partir del párrafo 20 de lo que nos habla es de procedimientos sustantivos relacionados con el proceso de cierre de los estados financieros. Los procedimientos sustantivos del auditor incluirán los siguientes procedimientos, obligatorios o mandatorios por la norma. ¿Cuáles son? El auditor necesariamente tiene que hacer una comprobación
de la concordancia o conciliación de la información de los estados financieros. Vale decir, si quieren que el estado de situación financiera o balance general y el estado de desempeño financiero o estado de ganancias y pérdidas, se debe verificar que estos estados financieros, no solo estos, además el de cambios en el patrimonio y el de flujos de efectivo, surjan de los registros contables. Eso es un procedimiento sustantivo que necesariamente tiene que hacer el auditor. Y segundo, lo que se tiene que hacer es un examen de los comprobantes de diario o asientos de diario y de otros ajustes materiales realizados durante el proceso de preparación de los estados financieros. Vale decir que aquí, en términos generales, lo que nos está diciendo es que necesariamente hay que hacer un examen de la contabilidad de los comprobantes de diario y además de los otros ajustes significativos que la empresa haya hecho en este proceso que la empresa tiene para la preparación y elaboración de sus estados financieros. El párrafo 21 nos habla sobre procedimientos sustantivos que responden a riesgos significativos. Si el auditor ha determinado que un riesgo valorado importante es un riesgo potencial y significativo en la auditoría, aplicará los procedimientos sustantivos que respondan de forma específica a dicho riesgo. El párrafo 22 nos habla sobre el momento de realización de los procedimientos sustantivos. Si los procedimientos sustantivos se aplican en una fecha intermedia, vale decir que vamos a hacer una auditoría preliminar, el auditor cubrirá el periodo restante mediante la aplicación de, puede hacer más procedimientos sustantivos en su visita final o puede hacer una combinación con pruebas de controles dependiendo el criterio profesional y por eso es que en cada norma nos habla de que cada uno de los estándares tienen que leerse tal cual establece la NIA 200, el uso de criterio profesional y además si el auditor determina que resulta suficiente únicamente procedimientos sustantivos adicionales que van a ayudar a que el auditor tenga una base razonable para poder formarse una opinión. El párrafo 23 nos indica, cuando se detecte en una fecha intermedia en la auditoría preliminar incorrecciones que el auditor no esperaba en la valoración de riesgos, entonces el auditor evaluará si es necesario modificar la valoración que inicialmente realizó el auditor. ¿Ya? Esto es clave y por eso es que decimos que en el momento de la valoración de riesgo no es que esto queda estático, sino que siempre tenemos que estar alertas para ver si existe la posibilidad de que no hayamos identificado un riesgo en un momento inicial, pero si en la realización de la auditoría hemos encontrado que algún elemento obviamente conlleve a un riesgo mucho mayor, entonces habrá que volver a evaluar los riesgos y obviamente ver qué respuesta vamos a dar si es que encontramos una desviación grande. El párrafo 24 nos habla sobre adecuación de la presentación y de la información revelada. Lo que nos está diciendo es cómo presenta la información en el balance, cómo es que lo revela y obviamente cuando nos habla de revelación nos está diciendo que cómo es que los números presentados en carátula de estados financieros al final están revelados en sus notas. Para este caso, el auditor aplicará procedimientos de auditoría para evaluar si la presentación global, la presentación de los estados financieros con propósito general, es conforme con el marco de información financiera aplicable. Vale decir que la presentación razonable va a estar necesariamente atada con el marco normativo contable que una empresa está utilizando para la preparación de los estados financieros. Al realizar esta evaluación, el auditor considerará si los estados financieros se presentan de un modo que refleja adecuadamente, por un lado, la clasificación y la descripción de la información financiera y por otro lado la presentación, la estructura y el contenido de los estados financieros, siempre tomando como base el marco normativo contable que una entidad utiliza para la preparación de sus estados financieros. El párrafo 25 nos habla sobre
evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría. En este caso, el párrafo 25 nos dice, sobre la base de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría obtenida, el auditor evaluará, en ese punto, antes de que termine la auditoría, si la valoración de los riesgos sigue siendo adecuada o, en definitiva, ha existido algún tipo de cambio. El párrafo 26 nos dice que el auditor concluirá si ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada para formarse una opinión. Asimismo, si el auditor, por resultado de esta evaluación que hace, dice que no ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, vale decir que no ha logrado una respuesta adecuada a los riesgos, de acuerdo al diseño de pruebas que ha hecho, al diseño de implementación de estas pruebas, entonces el auditor, a través de este párrafo 27, se ve obligado a intentar obtener más evidencia de auditoría. Ojo, este párrafo 27 tiene un trasfondo. Si el auditor, por ejemplo, ha decidido realizar una toma física de inventario y a través de esta toma física de inventario aún no puede concluir que todo el inventario que tiene esta compañía es íntegra, porque tiene muchos almacenes, por dar un ejemplo de los muchos que se podría plantear, entonces el auditor debe seguir realizando su auditoría y obtener más evidencia. Eso es lo que nos dice esta norma. Si el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, o sea, si ha hecho el primer procedimiento, estoy yendo por otro lado, y ha hecho un procedimiento adicional, y resultado de esto no puede realizar el procedimiento adicional, o simplemente porque el cliente no le permite, o la naturaleza del negocio no le permite realizar otra prueba, entonces esto podría afectar en la opinión. Y dependiendo de la magnitud de esta limitación, si quieren, es que la opinión podría ser con salvedades si el problema es solo material, o podría tener una abstención de opinión en su informe si el problema realmente es muy significativo en el conjunto de los estados financieros. Todos estos conceptos los iremos repasando cuando estudiemos la NIA 700. El párrafo 28, sobre documentación, ¿qué es lo que nos dice? Es que el auditor incluirá en la documentación de auditoría, ¿qué es lo que debe incluir a ojos de esta norma? Las respuestas globales frente a los riesgos valorados, vale decir cuáles son las pruebas globales que el auditor ha desarrollado como respuesta a los riesgos, la conexión o la interrelación de los procedimientos con los riesgos valorados y finalmente los resultados de los procedimientos de auditoría, incluidas las conclusiones cuando éstas no resulten claras. El párrafo 29 nos dice, si el auditor planifica utilizar evidencia de auditoría obtenida en auditorías anteriores, entonces se debe documentar en nuestros papeles de trabajo las conclusiones alcanzadas sobre la confianza en los controles, y eso es lo que tenemos que documentar, y finalmente la documentación de auditoría demostrará que la información de los estados financieros concuerda o ha sido conciliada con los registros contables. No se olviden que cuando veíamos en el párrafo 18 sobre procedimientos sustantivos, uno de los aspectos que nos decía es que el auditor debe realizar una conciliación con registros contables de que la información que tiene en los estados financieros es tal cual está indicando. Y esto es un aspecto que hay que documentar en los papeles de trabajo. Con esto habríamos revisado los 30 párrafos
los aspectos más significativos de esta norma, y obviamente están después la guía de aplicación y otras anotaciones que también es parte de esta norma. Gracias.